Bueno amigos, ya regresamos, vamos con la tercera parte del live que se va a tratar de Miranda y la Primera República, lo que es el inicio de la independencia como tal y las fuerzas lideradas por Francisco de Miranda, quien era prácticamente el líder de esta Primera República, a la cual Simón Bolívar pues va a buscar su asesoramiento y su liderazgo en Inglaterra. Estamos esperando que vuelva a conectarse nuestro invitado para seguir la charla, que ha estado muy interesante. Ya hemos visto dos partes. La primera, que es la primera etapa de Bolívar, de Miranda en el ejército español. La segunda es como perseguido y sus viajes por Europa. Y la tercera es sobre Miranda y la Primera República, que ya es la etapa final de su vida. Estamos esperando que nuestro invitado César Pérez Guevara pues se una de nuevo para continuar con la charla. Como bien sabemos, ya se acaba de unir. Estamos esperando la conexión. Ya estamos haciendo contacto. Listo, César, ¿me escuchas? Te escucho. Perfecto, bueno, continúo con la exposición, que viene una parte la más interesante de todo, Miranda y la Primera República. Bueno, el conflicto de Miranda con la Primera República es bastante grande. A ver, Francisco de Miranda se va desde el Puerto de La Guaira, como les he dicho, parece que llega incluso con uniforme de mariscal francés. Bueno, te habla un poco de cómo era Francisco de Miranda. Cuando Miranda llega a Caracas, recuerden que aquí lo que se ha instaurado, a pesar de que es una historia poco conocida, a pesar de que es nuestra historia, y a pesar de que es una fecha patria, el 19 de noviembre del año 1810 nos declaramos leales súbditos del rey español Fernando VII en contra del tirano Napoleón Bonaparte en Europa. Eso es lo que nosotros hacemos el 19 de abril. Y decimos que le vamos a guardar el trono a Fernando VII, que lo queremos mucho, y lo llamamos de hecho Fernando el Deseado. Eso es lo que hacemos. Por lo tanto, que viniera para acá Francisco de Miranda, que era uno de los tantos perseguidos por la corona española, era un poco más que absurdo. Pero eso es lo que pasa. Miranda viene, entonces aquí cuando ponen la contraposición entre Miranda y Rocio, ya vamos a hablar un poco de esa contraposición y al final vamos a hablar de esta con la de Simón Bolívar, de Miranda con Simón Bolívar. ¿Qué pasa? Miranda en un primer momento es muy mal visto porque recordarán ustedes que él ha podido estar en todas las partes del mundo, haciendo ser tan interesante, su vida fue algo maravilloso, pero esto era otra cosa, esto era una provincia de ultramar donde los mantuanos no les importaba en lo absoluto lo que estuviera pasando en el mundo. Ellos querían mantener sus propios privilegios. Es una cosa que a veces la gente olvida, que la gente que está así Desconectado del pueblo. ¿Cómo? Estaba muy desconectado del pueblo. El pueblo no tenía idea de independencia para nada. Entonces, esta gente, los mantuanos, que habían hecho el movimiento del año 10, del año 10, eran su mayoría, era la élite. Habían fracasado en el año 8, que en la historiografía lo llamamos la conjura de los mantuanos, pero en el año 10 se habían buscado hombres tan capaces que no eran mantuanos, como el caso de Juan Germán Rocio, para que le sirvieran de ideólogos a todo el movimiento constitucional. Bueno, pero lo que están fundamentalmente haciendo el movimiento son los mantuanos. Entonces, cuando Miranda llega, Miranda se consigue con que todos estos hombres son o los mismos o familiares de todos los que humillaron a su papá y de todo lo que siempre han odiado a los canarios, y de hecho, Sí, y de hecho, el único que defendió a su padre fue el rey Carlos III. Y el mismo Miranda le escribió una carta agradeciéndole al rey por haber aceptado a su padre como líder de las milicias en Caracas. ¿Qué tal? lo que te habla de la parte de la vida, mira. Sí, las vueltas que hay. Pero bueno, ahora Miranda
Ahora Miranda llega y ve a toda esta gente que lo ve como diciendo, ¿y este tipo qué hace aquí? Pero además, son cosas que las personas tampoco saben. Mira, Bolívar poco o nada tuvo que ver con el movimiento del 19 de abril. De hecho, yo diría que nada. Hombres como Parra Pérez, historiadores como Parra Pérez, dicen que Bolívar ni siquiera estaba de acuerdo con el movimiento, porque Bolívar quería un movimiento, como era Bolívar, de imprudente y de radical. Bolívar quería un movimiento de independencia absoluta. Era un muchacho de ideas peligrosas, cabeza caliente, ¿no? Tantos años. Yo sé que a veces a la gente le hace ruido que yo hable así de Bolívar, pero es que la manera yo de poder mostrarle a ustedes cómo era visto Bolívar en la época. No es que lo esté diciendo yo ahorita, estoy diciendo a ustedes lo que se recoge de la época de Bolívar en ese momento. Claro, a pesar de que Bolívar no tenía que ver con ese movimiento, Bolívar formaba parte de la élite mantuana y no de los mantuanos viejos, de los mantuanos jóvenes, junto con su hermano Juan Vicente. Sin embargo, el hermano de Bolívar, Juan Vicente, no vuelve de viaje. El barco que viene de Filadelfia encalla. Entonces Bolívar pasa a tener no solamente su mayorazgo, sino también que Bolívar pasa a ser uno de los hombres más ricos de esta parte del mundo. Entonces, ya la opinión de Simón cuenta bastante. Cuenta tanto, o que sí que poco menos, que la de sus familiares, Marqués del Toro, por lo menos, o de hombres... de hombres también mantuanos, mayores, mantuanos vivos como Casaleón, entre otros. Y la figura de Casaleón, si tú quieres hacer un live sobre eso, es interesantísimo. O sea, Casaleón ha sido muy maltratado por la historia. Se ha hablado mucho de Casaleón como doble agente y varias cosas, pero Casaleón es interesantísimo. O sea, es uno de esos personajes en la historia que la historia no habría sido la misma sin Casaleón, ¿no? Bueno. Francisco de Miranda, entonces, él va a encontrar cobijo no en la élite que está haciendo el movimiento emancipador, sino en los cabezas clientes, en los que lo tienen, como yo estaba explicando, en un álbum de barajitas y se la cambian entre ellos. Yo tengo ese Miranda pervertido, dame la Revolución Francesa y yo estoy aquí de Pensacola, algo así más o menos, ¿no? El Panini de los Libertadores. ¿Cómo? El álbum Panini de los próceres. y aquí estaban emocionadísimos. Hombres como Bolívar, como Rivas, lo adoraban. O por lo menos en este primer momento, lo adoraban. Entonces Miranda va a fundar de facto, ya no de jure, la Sociedad Patriótica. Porque se había fundado de jure, pero no estaba en funcionamiento. Entonces se va a constituir la Sociedad Patriótica, que era llamada por Rocio un jacobino, que se encargaba más bien de problematizar la situación, entre otras cosas. A ver, Miranda entonces está peleado con los mantuanos, pero y con los mantuanos y con los hombres que están haciendo la revolución con ellos, como el caso de Rocio. Pero Miranda les necesita. Entonces yo quiero contarles a ustedes varias cositas para que ustedes vayan entendiendo cómo era Miranda. Esto poco ha salido a la luz. Poco ha salido a la luz. Juan Germán Rocio, el principal ideólogo de la revolución, que como les he dicho, no era mantuano, era mestizo, y llevaba 20 años peleándose en los tribunales con los mantuanos, y después los mantuanos van a tener una vez que necesitar de él para poder hacer la independencia. De hecho, mi libro, Daniel Locura y Entusiasmo, recoge casos de Rocio contra los mantuanos. No es mentira decir que él era una especie de súbdito o sirviente de ellos, no. Era una relación de colaboración por la independencia, por la futura independencia. Bueno, Juan Germán Rocio le manda una carta a Andrés Bello, que está en Londres, contándole cómo se está portando Miranda aquí. Esto poco se ha leído, poco se sabe, de hecho, popularmente de la existencia de esta carta. Incluso los mirandinos la suelen ignorar y la poca gente que ha escrito sobre Rocio también la ignora, porque es una carta bastante problemática. Pero, como yo no soy escaparate de nadie, yo a ustedes les voy a leer la carta, por lo menos la parte que es alusiva a Miranda, para que ustedes entiendan cómo Rocio y los otros hombres del año 10 estaban viendo el proceder de Francisco de Miranda, ¿no? Esto es 9 de junio del año 1811. Todavía no ha sido proclamada la independencia, ¿eh? Okay.
Juan Germán Rocio le escribe a Andrés Bello: mi amado Bello, compatriota y amigo, aún no había contestado 2 cartas que usted le escribió con fecha 11 de septiembre y 7 de marzo último, porque aunque el asunto principal de ellas era el más placentero para nosotros, le faltaba esta circunstancia al que hacía de segundo en la persona de nuestro paisano Miranda. Yo esperaba que su regreso al país natalicio nos traería los mismos bienes que usted me anunciaba en la primera carta. Fue recibido Miranda con las aclamaciones y obsequios que ya usted habrá leído en nuestras gacetas. Fue condecorado con el grado y sueldo de teniente general, y recibió otros obsequios que no exigían especificarse en los periódicos. Se quemaron todos los papeles actuados por el anterior gobierno español contra su conducta pública y privada, y en su lugar se sustituyeron las providencias honoríficas que condenaban al olvido y exterminio semejantes documentos. Pero en ninguno de nuestros periódicos habrá usted leído, ni leerá siquiera, una acción de gracias por estos beneficios, porque el beneficiado no ha producido ningún rasgo de la gratitud que inspira el derecho natural. Él había protestado en su primera instancia, que dirigió desde esa corte, y en la segunda, que hizo en La Guaira, solicitando permiso para venir a esta ciudad, que su ánimo era el de colocarse en la clase de simple ciudadano y pasar entre los suyos el último resto de su vida. Pero cuando recibió el grado y sueldo referido, no estaba todavía contento, porque aspiraba al de general de primera clase y al sueldo que los tenientes generales debían tener en América con arreglo a las ordenanzas de España. La Junta le dio comisión para que, acompañado de Ustaris, de Ponte, de Sanz, de Paul y de Rocio, formase un plan de constitución o base de federación que ofreciera al Congreso el día de su instalación. Quiso entonces que prevaleciese un plan que trajo de allá, en el cual el ramo ejecutivo debía conferirse a 2 incas y su duración debía ser la de 10 años. No era posible condescender con semejante pretensión ni reducirlo a convenir con el plan que ya usted había visto impreso. De aquí nació su primer resentimiento. Se propuso la idea de ridiculizar nuestro plan y a este fin hizo sacar de él varias copias. Con el mismo objeto se formó una tertulia de 7 personas que, sin ser censores, tomaron a su cargo la censura del papel. Cotejado con el de los incas, mereció la aprobación que usted habrá observado. Miranda jamás exhibió el suyo al gobierno, ni otro alguno, que a lo menos pudiese recomendar su trabajo material. Instalado el Congreso de Venezuela, se nombraron agentes de los demás poderes, y en ninguno de ellos tuvo colocación nuestro pesar. Pero es muy digno de saberse otro motivo especial que influyó en su preterintención. El autor de los discursos sobre la América del Sur, por el orden que se había propuesto, pretendió dar el de la tolerancia política de extranjeros anticatólicos. Aún no era llegada la oportunidad, pero sobrevino cierta efervescencia por el sistema de igualdad o democracia, original de la tertulia patriótica. Aparecieron una mañana innumerables inscripciones aclamando el sistema democrático adoptado en el reglamento de diputados. Anunciaron varios meticulosos malas resultas de esta fermentación, y fue menester que en tales circunstancias saliese a la luz el discurso de Bull en la Gaceta el 19 de febrero para que, doblegando la opinión hacia otro objeto extraño para ese país, cesasen los movimientos democráticos e indiscretas murmuraciones de igualdad. Apenas leyó Miranda la Gaceta cuando se propuso la idea de negociar por el camino de la religión, o más bien de la hipocresía refinada. Creyó hallar o haber hallado un medio muy proporcionado para reparar ventajosamente las quiebras que había padecido su opinión en los sucesos anteriores. Marchó a la casa sorbipal y, revestido de un tono muy religioso, graduó el discurso de irreligioso y ofensivo a la pureza del cristianismo, y excitaba al prelado metropolitano a tomar parte en la censura de la Gaceta y en la condenación del discurso. El arzobispo supo eludir esta tentativa con mucha discreción y traslujo desde luego el espíritu del nuevo defensor del catolicismo. Sí, Miranda aquí estaba siendo defensor del catolicismo para pelearse con los hombres de la Junta. Rarísimo, pero está pasando.
Frustrado este primer paso, dio el segundo, trasladándose a la casa del doctor Lindo para alarmarle contra el tolerantismo político. No dejaría el buen anciano eclesiástico de manifestar el sano concepto de religioso que había ganado Lourdes desde que vino a esta ciudad. Entonces Miranda disculpó a este escritor, afirmando que Ustaris, Tobar y Rocio eran los autores del discurso. Con este arbitrio excitó a otros eclesiásticos y doctores y celebraron claustro para impugnarlo. Pero todos quedaron convencidos de la hipocresía del promotor y de las miras que llevaban para acreditarse entre los miembros del Congreso que estaban ya para instalarse, y se componía de algunos eclesiásticos y seculares muy celosos por la religión. A este convencimiento contribuyó mucho el hallarse en el plan de los incas un artículo expreso de constitución para establecer en Venezuela y en toda la América la tolerancia de las religiones. Y esto mismo desacreditó más a su autor en las elecciones del nuevo gobierno. Antes de este acto procuró que Burke fuese expedido de la tertulia patriótica, donde estaba incorporado, y también se desopinó mucho con esta pretensión. El día que se trataba el nombramiento de los que habían de componer el Poder Ejecutivo, esperaba Miranda en su casa las resultas. 8 votos tuvo en la elección de los 31 que formaban el Congreso. Recibió en su casa esta noticia y explicó su dolor diciendo: me alegro de que haya en mi tierra personas más aptas que yo para el ejercicio del supremo poder. O sea, estaba bravísimo porque no lo elegí. Poco antes de la organización del Congreso, incurrió en la puerilidad de presentarse en la Junta a la hora de corte, y delante de todos los que la componían, se quejó de 2 o 3 individuos que, en Petare, decían que él aspiraba al mando supremo y único de Venezuela por 10 años. Y añadió el chisme de habérsele informado que la Junta había celebrado un acuerdo secreto para su expulsión de esta provincia. También incurrió en otra puerilidad, con que procuró vengarse de algunos individuos que no sufragaron por él. Quiero que vean cómo está actuando Miranda. Y cuando vemos que hablan de puerilidad, habla de muchachanga, ¿no? Pasa que no lo va a decir en ese idioma. Pero como no lo eligieron, estaba bravísimo. Entonces él dice: también incurrió en otra puerilidad, con que procuró vengarse de algunos individuos que no sufragaron por él. 3 de estos habían recibido de Miranda algunos libros curiosos luego que vino a Caracas, pero fueron despojados de ellos y fue revocada la donación porque se abstuvieron de votar por él. El mismo día en que se instaló el Poder Ejecutivo, fueron sorprendidos y arrestados algunos pagos en una junta privada que tenía acaudillada de Fernando Galindo, con el objeto de tratar de materias de gobierno y de la igualdad y libertad ilimitadas. El caudillo tenía una proclama incendiaria sobre este punto, y en ella tenía Miranda un apóstrofe muy lisonjero, en tanto grado que parecía hechura suya. Y esta presunción venía a cualquiera que la leyese, aunque ignorase el trato y comunicación frecuente de los dos. Los 5 o 6 padres que le acompañaban convinieron en que, hallándose reunidos para tratar de otros asuntos, Galindo se apareció por su proclama y la leyó. Este confesó el hecho, pero negó que él fuese el autor y sostuvo que la había hallado arrojada en el zaguán de su casa. Es decir, un papel hablando a favor de los padres que estaban tan complicados en cuanto a reconocimiento en ese momento, que adoraba a Miranda, había sido hallado por el jefe de estos pardos en su casa, escrito en su casa. Entonces él pensaba que era Miranda que lo había escrito. Miranda, después de este suceso, se retiró a Caqui en la casa de Padrón, donde ya antes había vivido algunos días, y recibido un banquete político del mismo propietario de la casa, que parece tenía con él alguna relación de parentesco. Oyó de este retiro cuando se aproximaba el Congreso el regreso de los Rivas Herreras, que de Jamaica vinieron a Curazao y de Curazao a Caracas, conforme a la providencia de su expulsión momentánea, que dejó a la discreción del Congreso del término de ella. Así que no quiero tardarme mucho, que la carta es más larga de lo que yo esperaba, pero no quería yo dejar de llegar, lo tengo por aquí. Quiero que vean cómo se está hablando del actuar de Miranda, es decir, Miranda, como le está consiguiendo el apoyo que él pretende, están problemando los unos contra los otros. Por aquí, no lo tengo anotado precisamente, tendría que leerlo todo, pero incluso Rocio dice que se está comportando como una vieja chismosa, que es la parte más interesante de la carta, ¿no? Entonces,
se nos va a acabar el tiempo y no quiero que se acabe, no quiero que dure más de esta parte. Yo de todas maneras voy a pasarle la carta voy a publicar la carta para que ustedes la vean. Y quiero que sigamos comentando un poco al respecto para explicar este contexto. Vale. Miranda se había peleado con los optimantes, por decirlo de alguna manera. Como no recibía el apoyo que quería y no era elegido para el Poder Ejecutivo, eso lo puso bravísimo. También el hecho de que no le dieran el sueldo de teniente general que él pretendía, lo puso igual de bravo. Y además, Miranda fue incapaz de agradecer cualquiera de los gestos que la Junta tuvo con él, como por lo menos destruir los papeles que tenían en contra de él por los juicios, ¿no? Además de eso, Francisco de Miranda comenzó a hablar constantemente mal de los hombres de la Junta y a intentar meter en problemas a uno contra los otros, a tal nivel que Miranda, que era un masón consumado, cuando sale el famoso discurso de William Burke en la Gaceta de Caracas, que habla de la tolerancia religiosa, Miranda, que su plan constitucional con los incas habla de tolerancia religiosa, dice que la tolerancia religiosa es impensable, y va a la casa del arzobispo a decirle que esa gente está hablando de tolerancia religiosa, lo cual te habla de que, mira, estaba en efecto como buscando de meter el problema los unos contra los otros. No lo digo yo, lo dice Rosso. Allí está la carta. Entonces, bueno, al final sabemos también que Miranda va a ser elegido diputado por el PAO cuando se hacen las elecciones de los diputados del Congreso. Miranda hablaba ya de independencia absoluta. Se va a entrar un sacerdote, es que es el mismo 5 de julio, no lo recuerdo ahora mismo, porque Miranda hablaba de una manera muy radical la independencia, y recuerden que le estábamos cuidando el coroto, como parecía eso, a Fernando VII. Entonces Miranda, que era como era, violento, de autoritario, como lo hemos visto en las dos primeras partes, pues no se llevó muy a bien cualquier clase de crítica. Miranda va a comenzar a romper con Simón Bolívar. Hay quien dice que Miranda se burlaba de los mantuanos y tenía problemas con ellos, más allá que no los quería, no tenían una buena relación, porque Miranda consideraba que él era un militar de verdad. Pero estos muchachos que habían estado en alguna especie de batallón de milicias y habían hecho 2 ejercicios allí en Aragua, o que habían ido a un cursito por allí en Francia, esos no eran militares como él sí era un militar de verdad. Entonces, eso también le va a caer muy mal a estos muchachos que se habían mandado a hacer su uniforme ellos mismos, y que cuando comenzó el problema del movimiento, todos se pusieron coronel, capitán, o sea, todos tenían cargo. Entonces, esto va a ser producto de risa para Miranda, que bueno, estos chamos, ¿de dónde sacaron esos títulos de oficiales? Porque esos son unos muchachos, ¿para qué van a saber ellos de eso? Bueno, sabemos que se declaró la independencia de Venezuela. Al final, Francisco de Miranda es uno de los redactores, no uno de los redactores, es uno de los firmantes del acta de la independencia. Los redactores son Rocio y Francisco Isnardi. Miranda, a pesar de esta actitud que estaba teniendo, lo cual considero bastante normal, porque Miranda estaba de hecho buscando apoyo. Pues, si se dan cuenta, Miranda es un hombre que está llegando en franca desigualdad, que no lo conocen o tienen algo en contra de él. Entonces Miranda estaba buscando apoyo donde podía, es lo que se logra entender de su actitud. Bueno, además, Miranda tenía ya 60 años, ya no era un muchacho. Ya estaba en lo último de su vida, podríamos hablarlo, porque la esperanza de vida de la época eran como 50 años cuando llegabas bien. Recuerda que en esa época la gente se moría de cualquier cosa. Se moría de fiebre amarilla, podía venir una peste, se moría, o sea, era una época difícil. Sí, era una época bastante complicada. Si ya Miranda tenía 60 años, ya era un anciano para la época. Bueno, se va a declarar la independencia el 5 de julio. Miranda va a querer imponer, como lo ha mostrado Rocio allí, que venía intentando imponerlo desde antes, su proyecto de constitución del incanato que había hecho él, no va a ser escuchado, se va a hacer al contrario una constitución federal, se va a limitar extremadamente el poder ejecutivo, entre otras cosas. Miranda le va a parecer horrible, a tal nivel que Miranda va a hacer una cosa que yo nunca he visto en otra parte, que Miranda va a firmar la constitución del año 11 por reserva. Eso, o sea,
tú firmas la Constitución o no la firmas, pero no te vas a reservar, tú firmas la Constitución. Entonces es que la Constitución, y siempre lo ha sido, la Constitución no es más que un pacto en el cual se colocan cuáles son las principales reglas, ¿no? En una Constitución real se limita el poder, pero si esas son las reglas a las cuales se ha llegado a través de los representantes del pueblo, ¿cómo puede venir alguien a expresar reservas al respecto? O sea, no puedes expresar reservas con la Constitución. Puedes hacerlo doctrinariamente, escribes un libro, me parece que no, pero no puedes dejar de obedecerla, porque es la Constitución, o sea, es la norma suprema. Y eso ya estaba claro en la época. Por eso me parece tan extraño que Miranda haga eso, porque yo no considero que Miranda sea un ignorante en materia de derecho. Él había estudiado derecho desde muy joven y había aprendido muchísimo. Entonces, esto habla un poco del ímpetu y del carácter autoritario de Miranda. O sea, no es la que a mí me gusta, pongo reservas. Me parece que los poderes no tienen una buena balanza. Sí, un buen equilibrio. O sea, pero es que eso lo puede decir en otra parte, pero no puede decirlo que lo va a firmarlo. En fin, eso lo hace Miranda, ¿no? Sabemos también que el 5 de julio del año 11 se declara la Constitución. Ahí mismo se levanta Valencia, la ciudad de Valencia, en contra de la Primera República, se declaran realistas. Sabemos también que mandan al Marqués del Toro, que yo siempre he bromeado mucho al respecto, porque el Marqués del Toro era militar, y él se consideraba militar y un gran oficial, pero que Marqués del Toro, campaña en que lo mandaban, campaña en que salía como que le daban palos por todas partes en coro le dieron más palos que bueno, pues que una piñata. Ya, o sea, tomar Valencia, eso no puede hacer. Entonces Miranda tiene que sustituirlo. Y bueno, parece que Miranda era muy bueno para tomar sobre todo plazas fortificadas. Era muy bueno, recuerden que era un mariscal. Miranda había estudiado todo esto. Pero Miranda es el que logra de hecho la rendición de Valencia. Pero parece que toman unas medidas que no le agradan mucho a la gente en contra de los cabecillas. Hay que recordar que los mantuanos de Valencia que se estaban rebelando en contra de la República eran familiares todos los mantuanos de Taracas. Toda esa gente de la familia. Entonces que Miranda fuera tan duro con ellos no le agrada para nada a esta gente. Ya Miranda está peleado con estas personas. Sabemos entonces que ya en el año 12, cuando Domingo de Monteverde ha llegado, Domingo de Monteverde es un capitán de fragata, no es un almirante, no es un cargo oficial muy importante, es un capitán de fragata, es un oficial de un barco. Bueno, Domingo de Monteverde es canario, se baja en la provincia de Venezuela, consigue apoyo, consigue varias cosas, está ganando de alguna manera varias batallas, y Miranda se consigue con que en Venezuela no hay de otra y se tiene que nombrar a un dictador. El dictador en ese momento es la figura romana, que es para que venga un ciudadano, salve la república y devuelva el poder. Parecía que iban a nombrar a Marqués del Toro, pero al final creo que el mismo Marqués del Toro dice que no. Por favor, no hagan eso. Y al final nombran a Miranda, que se supone que es el gran militar, no es un mariscal. Miranda lo nombran dictador de Venezuela para que tome todas las medidas para salvar la república. Miranda está el documento en el que dice que lo va a aceptar, pero no quiere que en su ejército esté ese muchacho de ideas peligrosas llamado Simón Bolívar. Si lo dice Miranda. O sea, incluso imagínense que ya hemos visto en los dos etapas anteriores, en Miranda oficial español y Miranda el perseguido, que Miranda era radical. No radical, pero radical, autoritario e impetuoso. Bueno, para él Bolívar era radical y tenía ideas peligrosas. O sea, imagínense usted cómo era Bolívar. Imagínense. Ya se habían peleado. Parece que Bolívar quería como que pasar a todos los españoles peninsulares y canarios por las arcas, como el futuro después va a ser el decreto de la guerra de la muerte. Algo así que le planteó Bolívar a Miranda, y en general se llevan muy mal. Y parece que Miranda, este hombre de 60 años, trataba a Bolívar como él lo considera, un muchacho, así como que, chamo, ¿qué vas a saber tú? O sea, el militar soy yo, pero un muchacho, lo manda después lejos a Puerto Cabello, al castillo de San Felipe. Aquí está una tesis también interesante. Bolívar había estudiado infantería,
en Francia. Había hecho un curso de infantería. Cuando Bolívar, después que se muere la esposa, él se va a Europa, que se va con su gran amante Fanny Duvillac, él parece que hace un curso de infantería en Francia, ¿no? Y él en general estaba en batallón de milicia. Bolívar no sabía de artillería. Para ser el jefe de una fortaleza como Puerto Cabello, tenía que ser artillero. O sea, lo más lógico era que te nombraran a un artillero allí. Ojo, ustedes no lo tienen por qué saber, pero para ser artillero en la época era complicado. Claro. Ustedes no pensarán que como poner la medida, sí, exacto. O sea, ustedes no pensarán que como ponen en las películas que, ay, mira, aquí hay la gente, pongan el cañón, denle, no sé. Es todo una cuestión medida, eso no es así de fácil. Hay que saber física, matemática. Claro, y Bolívar de eso no sabía nada. O sea, por lo menos sabía poco. Además que era un muchacho, tenía 20 y tantos años, Bolívar no era artillero. Entonces, el hecho de que Miranda mande a Bolívar a ser el jefe de los artilleros o a cuidar el castillo de Puerto Cabello, porque Bolívar es asimilado en el ejército por el Marqués del Toro, por eso es que Bolívar puede ir como oficial al ejército, porque Miranda no lo quería. Me parece que es un pase de factura de Miranda a Bolívar, que lo manda a Puerto Cabello. Ah, ¿tú quieres entrar en la guerra? Pues te voy a dejar por Puerto Cabello, aburridísimo, y no vas a entrar en batalla. O sea, parece que por allí van los tiros, porque si no, no se explica. Ni tan aburrido porque siempre fiesta. Exacto. Es un problema, ¿no? Bolívar, parece que se va para una fiesta, o se va por allí, y el pierde el castillo de Puerto Cabello. Cosa de Bolívar. Pierde Puerto Cabello, es divertísimo, en serio. O sea, el hecho de que Bolívar pierde Puerto Cabello es una cuestión que le hace mucho daño a la República. Y además recuerdan que la gente no estaba por la causa de la República. El pueblo, como tú bien dijiste, Emilio, poco sabía realmente lo que estaba pasando, pero ellos eran muy católicos y por lo tanto entonces eran realistas, que era una especie de unidad inescindible en la época. Luego, pensar que Bolívar o Miranda pudieran tener tanto influjo sobre la gente como se ha pretendido pintar es mentira. O sea, la gente no tenía ni la más remota idea de quién era esa gente. Ellos querían vivir tranquilos y sabían que ahora había una guerra, pero ellos querían estar tranquilos con Dios y con el rey, fundamentalmente. Entonces, nos vamos a conseguir con que Francisco de Miranda manda a Bolívar a Puerto Cabello, pierde Puerto Cabello. También por esta época está el terremoto de 1812 que devasta toda la zona capital, y se imaginarán ustedes a locura diciendo, mira, el terremoto es un castigo de Dios por ustedes levantarse en contra del rey que Dios puso allí. Y claro, Miranda tiene constantemente la deserción de las tropas. Desertan las tropas, Miranda está peleado con la gran mayoría de las personas que están en el poder en la República, y además de esto, Bolívar pierde Puerto Cabello. O sea, pierde las armas de la República. Cuando Bolívar pierde Puerto Cabello, Miranda dice su famosa frase, lo dice en francés, ahí se olvida mucho. Miranda ya ha pasado casi toda su vida en Europa y hablaba por lo general en francés. Ya incluso se habla de que Miranda hablaba un poco afrancesado y utilizaba muchas frases en francés. Entonces Miranda dice que Venezuela está herida en el corazón cuando Bolívar pierde en Puerto Cabello, porque pierde las armas de la República. Entonces, Miranda manda a José Santaybusi a negociar una precapitulación con Monteverde. Firme en San Mateo, para los que no lo saben, una capitulación es una rendición en la cual se establecen ciertas condiciones que deben ser respetadas para que sea vigente, sea válida. Esta es la parte complicada, ¿no? Y vienen aquí a la cabeza. Sí, esta es la famosa traición, ¿no? A ver, la precapitulación establecía que se iba a firmar una capitulación definitiva en la ciudad de Caracas entre Francisco de Miranda como jefe de la República y Domingo de Monteverde por el Reino de España, por el Imperio Español. Miranda no espera a Monteverde. Miranda, al contrario, tenía el muelle cerrado y tenía a un barco británico con un inglés para que lo llevara a él, y parece que Miranda se iba a llevar parte del Tesoro Nacional para ir a buscar tropas y armas en el Caribe y volver a invadir de nuevo.
Claro, esto cae muy mal, sobre todo porque tenemos allí que Miguel Peña era el comandante, vamos a decirlo, político de La Guaira, y de las Casas era el militar del puerto de La Guaira. De las Casas y Miguel Peña habían cuadrado con Domingo de Monteverde, y eso es un hecho, eso lo dicen todos, eso va desde O'Leary hasta todo lo que tenemos con la historia clásica de Venezuela. Es un hecho, ya habían cuadrado con Monteverde para entregarles a Miranda, que se iba a ir, y Monteverde les diera a ellos unos pasaportes. También hay que recordar que Domingo de Monteverde estaba emparentado con buena parte de algunos mantuanos. Él era Domingo Monteverde y Rivas, él estaba emparentado con José Félix Rivas. Es una cosa curiosa que poco se menciona. Entonces Monteverde, entre las cosas que logra también en la provincia de Venezuela, es porque él tiene alguna clase de trato con los venezolanos. No es como se pretende que él llegó de pronto de la nada. Él estaba por el Caribe, él dijo, yo conozco a esa gente, yo sé cómo tratarlos y cómo llegarles. Y fue una de las tantas razones de éxito. Él estaba en Cuba antes de venir a Venezuela. Sí, estaba cerca y tenía alguna clase de relación con esta gente de aquí. Entonces, claro, Monteverde acepta el trato. Él habla incluso de que no se va a tener como firmada la capitulación si no le entregan a Miranda. Entonces también hay que entender un poco lo que están pensando de las Casas y Miguel Peña. Ellos dicen, wow, o sea, perdimos. Hay quien dice que podíamos seguir peleando porque hay quien dice que teníamos más hombres armados que Monteverde, pero veníamos en declive. Monteverde en cambio venía en una subida, ¿no? Venía con buenas victorias. Bueno, además Monteverde era un capitán de fragata, Miranda era un mariscal del ejército francés, o sea, Miranda se supone que militarmente era mucho mejor, ¿no? Entonces, ¿cómo un mariscal va a capitular delante de un capitán de fragata? Son cosas que se preguntan las personas en la época. Los que están muy a favor de Miranda dicen que Miranda tenía unas tropas que eran claramente insubordinadas. De aquí viene la famosa frase de que Miranda decía que eran unos bochincheros, porque Miranda parece que estaba acostumbrado al ejército prusiano, al ejército ruso, al ejército francés. Y bueno, aquí éramos como éramos. Que aquí ni siquiera estamos pendientes de la guerra, no había nada. O sea, para que no están en ninguna guerra, ninguna cosa, nada. Es lo que pensaba la gente de la época, ¿no? Y Miranda era muy austero, ¿no? Muy espartano, un tipo que no estaba acostumbrado a esto. Entonces, vamos a decir que no pegaba como el ejército. ¿Por qué les digo esto? Porque Bolívar va a venir con tropas inferiores, un año después en la campaña admirable iba a derrotar a Monteverde. Y Bolívar es el muchacho. Entonces, yo creo que por aquí también van los tiros. También pueden ser las concepciones de la guerra. Miranda viene con una concepción de la guerra del siglo XVIII. Quizás Bolívar tiene una concepción de la guerra un poco más actual para el momento, y también Bolívar es capaz de armar una guerra de guerrilla. O sea, Bolívar es capaz de adaptarse al momento. Y quiero hablar un poco también de eso porque suena un poco absurdo que Miranda, teniendo tantos estudios militares, pueda perder la guerra, pero es que son muchas circunstancias. O sea, no tiene buen trato con la élite, no tiene buen trato con el ejército, el terremoto hace que la gente se asuste y terror del rey de España, Bolívar pierde las armas. No estoy justificando la guerra en Venezuela. La guerra en Venezuela era una guerra irregular. Los peninsulares que mandaban a Venezuela no querían ir a Venezuela. Totalmente. Esto no era como la gente se lo está esperando, como a veces se suele tratar, ¿no? Entonces, bueno, Bolívar es una de las cosas más complicadas. De hecho, yo tengo un live en Instagram TV, está guardado en mi perfil en Instagram TV, que es la presunta traición de Bolívar a Miranda. Lo invito para que lo busquen allí, porque yo le dediqué 2 horas a hablar de eso y busqué cualquier cantidad de historiadores que tocaban el punto de diferentes maneras. Una de las cuestiones más dubitativas sobre Bolívar, vamos a decir sobre su vida pública, es que Miranda no solamente que capituló, sino que se va a ir, Bolívar agarra la pistola, se la pone al cinto, se monta en el caballo y va a La Guaira a fusilar a Miranda por traidor. Y Bolívar siempre va a hablar que Miranda es un traidor, ojo. Porque ¿qué decía? Este planteamiento de Bolívar. Si Miranda capituló con Monteverde y consideraba que Monteverde iba a respetar la capitulación, ¿por qué se van? Y si Miranda firmó la capitulación con Monteverde y sabía que Monteverde
no la iba a respetar, entonces nos está entregando a todos. Eso es lo que piensa Bolívar, eso es lo que siempre se va a hablar del pensamiento de Bolívar, ¿no? Entonces hay dos claras posiciones. La posición de Miranda, que nunca se llevó bien con esta gente, que considera que esta gente lo que hace nada más es puro bochinche, y que él mejor se va a buscar mercenarios y armas por su parte para armar la revolución como él sabe hacerlo, o como él piensa hacerlo. Y de los que apoyan a Bolívar, que dicen que este señor está llegando a una capitulación con él, o con Monteverde, y se va a ir y no va a dejar de hacer todo aquí, sabiendo que no lo va a cumplir. Entonces cuando Bolívar llega al puerto de La Guaira, se supone que Miguel Peña y Manuel de las Casas fundamentalmente son los que lo convencen de que no fusile a Miranda, sino que más bien lo apresen, lo entreguen a Monteverde, reciben el pasaporte y después ven cómo hace. El punto es este. De hecho, Bolívar después va a contarle a Perú de la Croix, cuando Perú de la Croix lo va a publicar después, en el famoso diario de Bucaramanga, dice que Bolívar le señaló que cuando llegó Monteverde, también lo dice Oleario, por cierto, también lo dice Oleario en la memoria de Oleario, que cuando Monteverde llega y toma prisionero a Francisco de Miranda, Bolívar le dice, Monteverde le señala que qué buen servicio le han hecho a su majestad, etcétera, y Bolívar dice que él le gritó, claro que no, yo hago este servicio por mi patria, porque ese hombre era un traidor, yo no lo hago por el rey. Bueno, yo de verdad dudo mucho que en ese momento a Bolívar se le ocurriera echar ese quitecito, porque creo que no me estuvo nada bien parado. O sea, yo creo que Bolívar es una bravuconada que le dice a sus edecanes a Oleario y después se lo dice a Perú de la Croix, porque Monteverde no estaba con cosas. O sea, Monteverde, que le recomiendo de nuevo el libro de Manuel Hernández, que lo acaba de publicar, los 8 monstruos de la Primera República de Venezuela, Monteverde estaba totalmente apoyando a los canarios, estaba apoyando a los familiares de él, porque de hecho Bolívar está emparentado con Rivas y Rivas está emparentado con Bolívar. Me parece que por eso también es que puede conseguir el pasaporte de Bolívar. Pero a todos los mantuanos que se le ponían tontos a Monteverde no está temblando el pulso para quitarle sus tierras, para meterlos presos, para fusilarlos. O sea, Monteverde llega para acá en un afán de reconquista, no se olviden de eso. Pero el punto interesante es que en los documentos oficiales, quiero que lo vean. Dime. Nos quedan 10 minutos. ¿Por qué no hablamos de Miranda? Voy a finalizar entonces con esto. Para ver las preguntas. En los documentos oficiales que manda Monteverde a la Corte en Madrid, ustedes pueden revisar, de hecho en la historia constitucional de Venezuela de José Luis Fortul recoge varios, y Monteverde en ninguna parte menciona que Bolívar haya dicho nada de eso. Al contrario, Monteverde habla bien de Bolívar y de Peña y de las casas que entregaron a Miranda, hasta lo recomienda. Luego, es que hay gran problema, ¿no? Entonces, aquí para finalizar la vida pública de Miranda fue un traidor a la República. O sea, de verdad podemos hablar de que Miranda fue un traidor, pero yo creo que todo depende de la perspectiva que ustedes lo vean. Si lo ves desde la perspectiva de Bolívar, yo creo que no sale bien parado Miranda, pero si ves a Miranda, quien tiene todo el contexto de lo que ha sido su vida, también puede tener otra opinión. Por supuesto, ustedes ya saben que Miranda va preso a Cádiz, y Miranda termina sus días en la cárcel de la Carraca. No estaba preso como lo ha pintado Michelena. O sea, Miranda no tenía tampoco un estatus así, él hablaba con los oficiales, salía por allí, tenía su mayordomo en la cárcel, o sea, tampoco estaba, ay, pobrecito Miranda, era una especie de preso político, pues, pero un preso de nivel. Entonces, para que más o menos lo sepan, bueno, queridos amigos, he intentado, en la medida de mis posibilidades, traerles a ustedes desde lo más joven de Miranda cada uno de los hechos a lo largo de toda su vida que son sujetos de controversia. Quedo entonces abierto a sus preguntas y bueno, Emilio, gracias más bien por este espacio, siempre me agrada mucho hablar contigo. Es un placer siempre tenerte aquí en Venezuela Colonial. Sabes que yo en estos días estaba hablando con Juan Carlos de Hechos Criollos sobre los Miranda en Cádiz, ¿no? Cuando fue preso. Y él hasta salió de fiesta para un pueblo cercano que se llamaba San Fernando. Y dicen que la mitad del pueblo es descendiente de Miranda. Imagínate sí. Que tenía Miranda en Cádiz. O sea, que preso lo dudo mucho. Inclusive
ayuda a Miranda en Caracas. Recuerden ustedes que esa pintura de Arturo Michelena es muy posterior. Michelena no tenía ni la más remota idea de haber conocido a Miranda. Él parte de esa tesis de que Miranda, pobrecito, que lo traicionamos, y ahí pobrecito, pero Sí. ustedes vieron no fueron tan así, ¿no? Entonces queda abierta la pregunta y bueno. No, y se dice que Miranda, el cuerpo de Miranda tiene su tumba y todo, que el ejército español lo tiene identificado. Lo que pasa es que es como una especie de trofeo para España, y por eso es que lo tienen escondido. Es lo que se dice, ¿no? Es lo que se dice, Pero no sé, ¿no? O sea, ya hemos visto en los dos lives anteriores que le dio batalla a España. Sí, se le dio batalla, pero bueno, algunas de las teorías que hay. Bueno, vamos rápido con algunas preguntas del público. Vamos a ver, ¿no creen que Bolívar se le atribuye demasiado la entrega de Miranda cuando tuvo más vinculación con el caso de Miguel de las Casas? Pregunta de Luis José, 1995. Claro, de la casa tuvo mucha responsabilidad, pero Bolívar también. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, no fue como que fue el plan de Bolívar, o sea, porque Bolívar tampoco tenía aquí en ese momento un cargo, un rango demasiado importante. También hay que entenderlo un poco. Bolívar era un oficial más de todos los oficiales que estaban por allí, entonces tampoco es que fue idea de él, la idea fue de Peña de las Casas y se la comunicaron a él. Ahora, él tomó la posibilidad de participar en esto. Ahora, que Bolívar fue bueno o malo, un hombre público, y él eligió esto. Ustedes ya saben, ya les he explicado cuál es la tesis de Bolívar. Para Bolívar, Miranda era un traidor. Ahora, para Miranda, Bolívar era un bochichero. Vale, César. Pregunta por aquí Carl, que por qué Miranda era jacobino y Bolívar, a ver, se me perdió ya. Se me perdió la pregunta. Creo que era jacobino y de Rosón será. A ver. No, para mí Miranda era gironino. O sea, a mí lo que quería la cabeza de Miranda. Pero eso ya es Revolución Francesa. Eso yo le recomiendo. No, aquí está. Carlos, ¿por qué Miranda es argentino y Bolívar es jacobino? No, le recomiendo este libro, Miranda y la Revolución Francesa, que está todo el Miranda y la Revolución Francesa, son dos tomos. No, bueno, Miranda era un republicano un poco más, vamos a llamarlo un poco más conservador, un poco más principista. Bolívar era mucho más radical, los jacobinos eran radicales. Bolívar no es jacobino, Bolívar no va a la Revolución Francesa, pero se ha hablado del jacobinismo de Simón Bolívar por lo radical y por lo peligroso que eran sus ideas. Se tiene mucho una comparación, de hecho, que he visto de Bolívar en la práctica muy similar a la de Maximiliano Robespierre. Se habla de que eran unos republicanos tan radicales y tan sanguinarios, que Miranda era mucho menos radical, ¿no? Y por ello era girondino. De hecho, hay quien dice, y quiero señalar aquí eso, incluso cuando Miranda está en una parte de la Revolución Francesa utilizando peluca empolvada, rubia y el zarcillo, y así se tomaba como una representación del antiguo régimen. O sea, incluso había gente que hablaba que decía, no está revolucionario. Sí, para que ustedes más o menos vean lo que es el símbolo, el simbolismo. Yo me dando cuenta que Miranda no era jacobino, por eso, antes del chiste de negocio, es decir, la Miranda jacobino. O sea, era una manera de meterse con eso. Es un jacobino, de tanto que hacen ellos y miren cómo actúas. Más o menos por allí. Ajá. Vale, bueno, ya nos quedan 3 minutos, César. Vamos a tener que despedirnos. La verdad que muchísimas gracias de haber aceptado otra vez la invitación de hablar sobre Miranda, el hombre que tiene más mitos que bueno, que nos ha durado 3 horas más o menos hablando de él, porque es alguien que tiene muchísima historia. Y bueno, de verdad todas las cámaras de Venezuela Colonial son para ti, para despedirte del público y para que nos invites a tus redes sociales a seguirte, César. Queridos amigos, primero, Emilio, gracias, hermano, como siempre, me gusta mucho conversar contigo. Les pido más bien que me dispensen la longitud de lo que hemos conversado,
pero me parece muy irresponsable lo que a veces pasa, que es que se toman temas tan complicados, como el caso de Miranda, para hablarlos en un ratico. Entonces lo que hacen más bien es avivar más mitos o más leyendas y crear más inexactitud. Yo intenté, en la medida de mis escasas posibilidades, llevarlos a ustedes a lo largo de la vida de Miranda, año por año, país por país, circunstancia por circunstancia, y decirle a ustedes qué pasaba o no en la época. Espero haber colaborado en algo, sobre todo a que tengan una idea de Miranda un poco más clara. Creo que aquí no les he hablado de un héroe griego, les he hablado de un hombre con circunstancias bastante interesantes, con muy buenas habilidades, pero que fue un ser humano y que tuvo sus luces y sus sombras. De todos modos, queridos amigos, los invito a mis redes sociales, los invito a que me sigan en @CesarPérezGuevara, en mi podcast, que es @ValorесVenezolanos, y el centro de historia, el centro de estudios que yo dirijo, que es el @Soncorroso. Estamos allí haciendo un curso de historia práctica de Venezuela, tal cual como ustedes han visto, yo cuento la historia así es como yo creo que debe ser contada la historia, una más cercana y sobre todo contextualizada. Y estoy preguntándole a la gente si quieren que haga un curso de historia sobre Juan Germán Rosso. Ustedes dirán sí o quieren que lo haga o no. Allí está la pregunta puesta, se me ocurrió hoy. Gracias a Dios el curso de historia práctica está muy bien. Tenemos 116 participantes de diferentes partes. Cuestión de una semana se llenaron las plazas y aún hay gente inscribiéndose. Así que si están interesados, inscríbanse. Hoy se inscribieron 3 personas más. Ya llegamos a 119. Entonces, bueno, gracias por todo. Gracias a ti, César, de verdad. También invitamos a la gente a seguirnos en Facebook. Hemos abierto ayer nuestra página de Facebook para que le den like y bueno, por ahí estamos también en Venezuela Colonial. Bueno, muchísimas gracias, César, por aceptar nuestra invitación. Esperamos tenerte próximamente hablando de otros temas sumamente interesantes y bueno, sabes que siempre tienes las puertas abiertas de Venezuela Colonial para ti. Gracias. Buenas noches aquí desde Madrid, España, y buenas tardes a todo nuestro público allá en Venezuela. Hasta pronto, hermano. Un abrazo fraternal. Hasta luego.